Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a la primera sesión de podcast, hablando con Jera de, esta vez vamos a hablar de un tema muy importante, bastante impactante en la sociedad actual, que es el tema del suicidio. Pero pues para quien nos va a resolver estas dudas y estas cuestiones, pues tenemos a nuestra invitada especial, que ella es maestra en innovación educativa y licenciada en psicología, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, perteneciente a la ciudad de Morelia, Michoacán. Su práctica terapéutica es enfoque familiar feminista y perspectiva de género. Ha participado como ponente en conferencias y talleres de empoderamiento a mujeres. Actualmente se desempeña como docente de una universidad en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Con nosotros, la maestra Daniela Rincón Peregrino. Bienvenida, maestra. Hola, Vera, gracias por la invitación. Sí, y pues, maestra, usted que pues también es psicóloga, para tratar este tema del suicidio. Bueno, que venga, que este tema lo elegí porque siento que es un tema bastante importante y pues afecta mucho en esta etapa escolar principalmente, y también a veces en adolescentes, que es como un método estadístico que se puede ver. Pero pues vamos a darle paso a las preguntas, que usted es la que responde, ¿sale? ¿Qué es el suicidio, maestra? Bueno, el suicidio es todo acto de agresión contra uno mismo. Este acto puede ser autolesivo, es decir, solo ocasionar como algún corte o algún golpe, pero el suicidio como tal ya cometido implica la muerte, implica que este sujeto hace una acción que lo va a llevar a la muerte. Okay. Definitivamente es autolesión y autoinfligirse Exactamente. esta parte de la muerte. ¿Quién o quiénes están en riesgo de suicidarse? Yo creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida pensamos en suicidarnos. Incluso hay un meme que dice: de haber sabido que la vida era tan difícil, yo mismo me enredo el cordón umbilical, ¿no? Okay. Entonces creo que todas las personas somos susceptibles a poder pensar en la idea de suicidarnos. ¿Quiénes son quienes están como más vulnerables? Como tú lo dijiste al principio, los adolescentes, justo porque a veces no se les dan las herramientas en la infancia para poder paliar todas las dificultades que hay durante la adolescencia, y entonces para ellos una forma de poder salir de esta situación que estoy sintiendo, pues es el suicidio, ¿no? Al final el suicidio, desde una forma metafórica, es como este acto de huir de algo. O sea, quiero huir de esta realidad que para mí no está siendo tan padre, y entonces una de las formas que quizás se pensaría que son más fáciles, pues es el suicidio, ¿no? Pero en realidad no es como la decisión que puede llevarse o puede nombrarse más fácil, porque una persona que decide suicidarse o incluso tener ideas suicidas implica una forma de mucho valor. O sea, desde el hecho de yo pensarlo, elaborarlo y cometerlo implica muchísimo valor. Entonces, aparte de los adolescentes, también la población que está más susceptible son los varones. Los hombres, porque no se les enseña o se tiene estigmatizado que ellos no deben de ser débiles. Por tanto, se les va educando a ser muy, muy fuertes, muy duros, y entonces en algún momento de la vida llegan a decidir suicidarse justo porque no toleran o no saben otra forma de cómo paliar con eso que están sintiendo. Ok, interesante saber quiénes están en este riesgo, ¿no? Pero bueno, ya había mencionado más o menos que de quiénes, los hombres, los varones, que pues estos factores culturales, ¿no? De reprimir sentimientos, pero además, ¿qué factores son como de advertencia para una persona que ya tiene, o que no sabemos, pero son como que red flags para ver si es una persona suicida o con pensamiento suicida? Bueno, primeramente, si vemos que un adolescente está teniendo conductas autolesivas, no siempre una conducta autolesiva te va a llevar al suicidio. O sea, muchas veces es una forma de aliviar, por ejemplo, el cutting es una forma de aliviar el dolor emocional, pero te está indicando que hay algo que el adolescente no está pudiendo nombrar
con la voz. Otro de los factores es la muerte de algún familiar, algún ser querido, que también, o sea, hay tanto dolor que siento que no voy a poder estar o seguir la vida sin esta persona. Factores económicos también influyen muchísimo. Incluso las mujeres que deciden suicidarse y son madres se van a suicidar junto con sus hijos, que se les conocen como las viudas negras, ¿no? O sea, se matan ellas, bueno, matan a sus hijos y posterior se matan ellas. ¿Por qué? Por el tema económico. No sé si escuchaste hace como algunos años de una señora, me parece que fue en Perú, que se avienta de un puente junto con su hijo y que cuando le cuestionan a ella o empiezan a investigar su vida, pues ella decía que había estado atravesando por situaciones económicas bastante difíciles, que ella había solicitado la ayuda con sus familiares, nadie la había apoyado y entonces ella no encuentra otra forma más que esa, ¿no? Aventarse junto con su hijo. Y el tema económico también va a impactar muchísimo a los varones. O sea, como se tiene la carga cultural de que son los varones quienes tienen que mantener, entonces al no haber trabajo, al no poder llevar dinero, al no poder cumplir con esta obligación, obviamente también van a pensar en la idea del suicidio. Y también van a llevar el uso de sustancias, drogas, alcohol, sobre todo esas, ¿no? Tabaco no tanto. Alguna enfermedad terminal también va a llevar a la idea del suicidio, para no sufrir yo, para no sufrir mi familia, pues mejor me mato, ¿no? Si de todos modos voy a morir, pues qué más da adelantarlo un poco. O trastornos mentales también van a llevar a la idea de poder pensar en la idea de suicidarme, ¿no? Okay. Son bastantes estos puntos o factores de advertencia, son como que cuestiones, ¿cómo podemos decirlo?, impactantes, ¿no?, en la persona para que lleve a hacer este tipo de situación, de este acto. O sea, quiere decir que el hecho de hacerlo no es que sea como por un simple gusto, o sí puede ser o un gusto como para llamar la atención. No, se tiene como estigmatizado esto, ¿no? Incluso la autolesión también se tiene como con esta creencia de que se hace para llamar la atención, pero no. O sea, te decía al principio, metafóricamente se entiende como este acto de huir. O sea, yo no tolero esto que está aquí, pero aparte no tengo las formas de poderte decir, no tolero esto que está pasando aquí. No, cuando tú escuchas en consulta a una persona que tiene ideación suicida, te va a decir, es que ya no quiero estar aquí. O te va a decir, tengo muchísimas ganas de salir corriendo, de irme, ¿no? En palabras más, palabras menos, pero te van a decir eso, ¿no? Tengo ganas de irme, o sea, ¿qué más diera si me muriera ya? Todo el mundo estaría feliz. Entonces, detrás de este discurso, pues va la idea de no tolero esto que estoy viviendo aquí, no tolero esta realidad que para mí está siendo bastante caótica y aparte no tengo red de apoyo, porque eso es lo que sucede, ¿no? Al decir tú, incluso la persona que tiene una idea suicida, muy pocas veces lo va a nombrar, y si lo nombra va a ser pues con sus pares, ¿no? Sus amigos, su pareja, muy difícilmente lo va a comentar con los papás, o probablemente si tiene confianza lo va a comentar con algún maestro, maestra, para poder decir, oye, esta idea que tengo cada vez es más frecuente, o ya la tengo todos los días, entonces ya me asusta, porque aparte pensarlo asusta. Te decía, implica muchísimo valor. El acto del suicidio implica muchísimo valor, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a atentar contra tu propia vida, ¿no? Entonces, incluso elaborar la idea de voy a suicidarme con veneno, ahí no me va a doler mucho el estómago. Me corto, ahí no me va a doler y voy a tardar mucho desangrándome. Cortarme aquí la yugular y si me arrepiento después ¿no? Entonces, o sea, sí implica muchísimo valor. Ok, entonces el hecho de hacerlo, ya de pensarlo, quiere decir que es una persona que verdaderamente está decidida a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Que va planificando con estrategias, pero todavía existe como esta parte, ¿cómo podemos decirlo?, moral, uh-huh, o un tanto humana de me va a doler, ¿no? Uh-huh. Que es un tanto lo más impactante y a veces como que... contradictorio, ¿no? Ajá, de personas que
Y es cierto, es un acto de valentía, porque quienes lo hacen, aunque tengan el dolor, ahí lo hicieron, ¿no? Pero hay quienes todavía quedan en intentos y son personas que se pueden rescatar, ¿no? Ujú. Que pues quizás su testimonio puede ser de, pues sí dolió, ¿no? Pero al final de cuentas, o a la mitad del camino se pueden arrepentir y ya están ahí, lo salvan, y como tienen este cambio de idea, pero aún así sigue latente, ¿no? Ujú. Sí, sí, de hecho a mí me ha tocado conocer sobre todo mujeres que han intentado suicidarse por parejas, que ese es otro de los factores, ¿no? La pareja, el hecho de terminar una relación de pareja o incluso tener una preferencia sexual diferente a la heteronormada, y también no me siento aceptado dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, como no me siento aceptado, ni mi familia tampoco me va a aceptar, pues entonces casi de mejor vuelvo a nacer. Entonces, estas chicas que han estado, que hemos acompañado durante el proceso, han llegado algunas con intento suicida, y ellas justo decían, es que en el momento en el que yo lo hice, sí fue como, chin, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces es como un grado de conciencia, y es cuando, oye, o sea, ya estoy cortada, ¿no? Porque a varias de ellas las han encontrado ya con cortes, pero justo las encuentran porque después de que ya lo hice, me arrepiento y entonces solicito la ayuda, ¿no? Me estoy desangrando, me corté, ¿no? Entonces, también es una realidad que estas personas que deciden suicidarse, que lo realizan, no siempre los papás tienen una respuesta óptima. O sea, no siempre van a decir, ok, mi hijo intentó suicidarse, busco acompañamiento profesional. No, mayormente se reprime, se regaña, se castiga o incluso se juzga el hecho de haberlo, de haber tomado la decisión, porque es, ¿por qué lo hiciste si no te hace falta nada? No es lo que usualmente decimos mucho los adultos. ¿Por qué lo hiciste si no te hace falta nada? Si tu único trabajo es estudiar y ya ni siquiera trabajas. Entonces, algo que no pensamos es que nosotros no proveemos de las herramientas del discurso, del hablar, de poder normalizar las emociones, y que entonces las personas puedan dialogar de lo que están sintiendo. Ciertamente, maestra, porque, bueno, dentro del contexto cultural aquí en el Istmo, pues, normalizar hablar de emociones, no, nada, es como un tema tabú, incluso hablar del suicidio como prevención, porque apenas intentas hablar de eso, no, cállate, porque ya lo va a pensar hacer, o pues ya lo hizo, ya no lo vuelvas a mencionar, que ciertamente también se tiene que evitar ese tema, pero siempre se ha como que ocultado dentro de muchas otras cosas que se evitan mencionar en la familia, en el contexto social, no hablarlo. O sea, ¿qué tan malo es para nosotros no decirlo? Que es cierto, ahí queda como el tema que no se habla, pero sí está latente, existe. Pero antes de eso, ya lo había mencionado, son las emociones que se tienen que normalizar, que se tiene que ver normal, ciertamente, redundando, esa parte de poder expresarlo, ¿no? Principalmente, que ya lo había mencionado antes, en varones, que es como que el hombre no llora, el hombre es poco cariñoso, el hombre provee, el hombre esto, y ya, y son los más, con tendencias más altas, más vulnerables a poder realizar esto. Sí, de hecho, las estadísticas mencionan que México, su segunda causa de muerte es el suicidio. Entonces, o sea, sí es alarmante, vaya, ¿no? El hecho de que muchas personas lo piensan, o incluso habemos muchas que ni siquiera lo hablamos en algún momento, ¿no? Que a lo mejor lo pensamos, a lo mejor tuvimos la idea, a lo mejor elaboramos, ¿no? De cómo lo voy a hacer, y ahí se quedó, quizá porque encontré otras formas de cómo paliar con lo que estaba sintiendo, porque otra de las cosas es, si yo no encuentro el valor para poder suicidarme, entonces voy a sustituir esta idea, porque al final sigo teniendo esta necesidad de ya no querer sentir, ¿no? Como de evadir quizá lo que estoy sintiendo, y entonces está el consumo de drogas. Porque al final consumir drogas me va a sacar por un momento de esta realidad que no tolero. Consumir alcohol, lo mismo, me va a sacar de aquí, de donde no quiero. Mantener relaciones sexuales en exceso
también me van a dar una dosis de placer por algún momento, a lo mejor 2, 3 horas, quizá mediodía, quizá un día me va a provocar como este placer de decir, bueno, ya no pienso en la idea, comer mucho, no comer, dormir mucho, no dormir, o sea, van siendo como muchas conductas que vamos nosotros teniendo de evasión justamente para quizá descartar la idea, ¿no? Entonces los varones que consumen alcohol en exceso, habría que ver, ¿no? Hacer como un estudio de si en algún momento ellos no pensaron en la idea de suicidarse y como no tuvieron el valor, entonces es mejor evado de otras formas, ¿no? Porque al final es eso, quiero huir, o muchas chicas deciden irse de sus casas muy, muy pequeñas y encuentran también esa forma de, ok, no tolero estar en mi casa, entonces me voy con el novio creyendo que van a tener una realidad distinta y pues no. Es como que sí está el plan, sí lo quieren hacer, pero al final es el miedo de, híjole, ¿qué me va a pasar o qué va a hacer después de mí en esto? Y lo cambio, ¿no? Es como que resignificarlo, remover este plan para hacer este escape de la realidad, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que se hace en terapia. Muchas veces la idea no se va. O sea, la idea va a estar, solo se resignifica justamente. Se hace muy consciente de qué quieres huir. O sea, qué es lo que no estás tolerando aquí. Y entonces cuando ya se hace consciente esto de lo que yo quiero huir, es en lo que se empieza justamente a trabajar, ¿no? Para que la persona empiece a generar herramientas. Va a regresar la idea en algún momento, va a regresar, o incluso cuando ya mantenemos una relación de pareja, una relación de trabajo o cualquier otro tipo de relación. Y si yo en algún momento pensé quizá en la idea de suicidarme, te repito, es como este acto de querer huir, entonces yo voy a estar constantemente huyendo de los espacios en donde me causan incomodidad. ¿Por qué? Pues porque no voy a tolerar, o sea, si ya estoy en un proceso terapéutico, si ya sé que yo no me siento cómoda con algunas cosas, obviamente me voy a mover de estos espacios que me incomodan nuevamente o que me tocan como esta herida. Entonces solo se resignifica, te digo, ¿no? Se intenta obviamente que sea desde lo positivo y no desde estas prácticas de autodestructivas que se conocen, ¿no? Que son las que ya te había comentado, sino al final se intenta de, ok, ya sabes que tienes la idea, ya sabes que vas a aprender a huir, entonces hay que hacerlo de una manera muy digna. Ok, bastante interesante esta parte, porque, bueno, es eso, ¿no? Para hacer cambios y todo eso, y es como que el proceso terapéutico para salir de esto, ¿no? Pero igual, podemos ver acá, ya vimos que es el estatus socioeconómico, a veces lo que influye bastante, ¿no? Pero también existen mitos sobre el suicidio. Uno de los que comentaste tú en un principio, que fue el querer llamar la atención. Ajá. O sea, eso es de los mitos que más hay. El siguiente es que una conducta autodestructiva te va a llevar a suicidarte. Por ejemplo, el cutting. Te repito, no siempre termina en suicidio y las personas que lo practican incluso no piensan en suicidarse, solo piensan en aliviar lo que estoy sintiendo. Otra de las cosas es que al final no es para tanto. O sea, que la persona que lo piensa, pues no es para tanto que lo pienses, ¿no? Porque pues no es como denigrar, vaya, lo que estás sintiendo. Pues que los varones no deberían de sentirse vulnerables, por el contrario, deberían de sentirse pues muy fuertes, ¿no? Porque pues ellos lo tienes todo, dicen, ¿no? Lo tienes todo, bebé. Entonces, como para qué sentirte vulnerable o para qué pensar en la idea. Entonces, o incluso esto que mencionabas de ya no lo hables, ¿no? Como el tema de la homosexualidad. O sea, ni siquiera hables del tema porque se le va a antojar a la otra persona, ¿no? Y no, o sea, en realidad la persona que tiene ya pensada la idea de suicidarse, ya lo tiene elaborado, ya tiene como todo el plan, la fecha y demás, lo va a hacer. O sea, lo va a hacer, es una realidad, es una como de las formas en las que podemos nosotros identificar si la persona
sí tiene o no el riesgo, porque hay riesgos. Puede que solo te quedes en la elaboración o en la ideación y otra vez que ya tengas todo el plan de cómo lo vas a hacer y lo hagas, ¿no? Entonces, van siendo como varios mitos que hay en torno al suicidio. Son bastantes y pues bastante patentes en cualquier tipo de generación, ¿no? Que se va transmitiendo para evitar como prevención este acontecimiento, pero igual es algo que en algún momento se tiene que dar la apertura para conocerlo, Sí, ¿no? claro. Sí, como ya mencionaba usted, las personas que quizá por miedo, por este escape, o miedo ya no lo dicen a las demás personas, o solamente una persona sabe, y esa planificación de tengo el día, la hora, cómo va a ser, de dónde va a ser, que es este proceso bastante largo que a veces lo ocultan, que están los signos que ya vimos, pero se ignoran por completo, ¿no? Sí, claro. Fíjate, hace poco, creo que hace una semana, me compartía mi mamá de un caso de un chico, ocurrió ahí en donde vive mi mamá, en el pueblo donde vive mi mamá. Decía mi mamá que este chico empezó a despedirse, o sea, llegó a casa de familiares que usualmente él no llegaba, ¿no? Y entonces el discurso que él traía era de cuídate mucho, te quiero, al rato después nos vemos. Entonces, para las personas, para los familiares, en donde él usualmente no llegaba y cuando llegó solo fue a decir eso, para ellos fue como, o sea, ¿qué tiene, no? ¿Qué está pasando? Él llega a casa de su hermana, le dice este discurso y se va a su casa. Comentan que él vivía como en un cuartito aparte. Entonces él se va a su cuarto, pero la hermana se queda como con la incertidumbre de ¿por qué me dijo que me cuidara mucho? ¿Por qué me dijo que me quiere mucho? Si usualmente no lo dice. Y entonces esta chica, la hermana de él, le dice a su hija, síguelo, o sea, sigue a tu tío porque creo que va a hacer algo, ¿no? O se me hizo muy raro. Entonces la sobrina o la hija de esta señora lo sigue y efectivamente cuando la niña llega al cuarto del tío, el tío ya se había colgado. Entonces, pues obviamente la niña, o sea, fue como minutos, vaya, donde él pues ya se había colgado, ella empieza a buscar ayuda y llegan y afortunadamente logran salvarlo. Y justo fue por esta idea en donde ellos decían, ¿por qué se vino a despedir? ¿No? ¿Por qué vino a decir que me quiere? ¿O por qué vino a decir que me cuide? Si usualmente no lo hacía. Entonces, sí, y cuando ya se indaga por qué, pues bueno, mencionan por un tema de pareja. Él había encontrado a su chica con alguien más. Okay, Entonces, sí. imagínate, este joven, pues no pudo a lo mejor ni siquiera poder expresar el hecho de decir, o sea, me está doliendo que me hayas engañado, ¿no? Bastante fuerte. Y la rapidez de darse cuenta de sus familiares, ¿no? Así es. Por eso los familiares deben de estar muy pendientes, sobre todo los papás, a los cambios de conducta de los adolescentes. O sea, ¿en qué momento tienes una conducta que usualmente no tenías? No, recuerdo mucho, con mi mamá platicamos de mi adolescencia y mi mamá siempre refiere que a ella siempre le preocupé yo, porque mi adolescencia siempre fue muy de estar encerrada. Entonces ahora mi mamá me comparte que ella se paraba en la puerta de mi cuarto a escuchar que yo hiciera como algún ruido, ¿no? Ella todo el tiempo estaba muy pendiente de, ok, está hablando, porque tiendo a hablar sola, entonces está hablando sola, está haciendo ruido, o incluso entraba al cuarto sin que yo me diera cuenta por las noches para ver que efectivamente yo estaba bien, porque ella pues tenía como este temor, ¿no? Entonces decía, a diferencia de tus hermanos que todo el tiempo estaban fuera, aquí en la casa, que los podía ver, tú no, o sea, tú te encerrabas. Entonces, pues los papás conocen a los hijos y saben, obviamente, qué hijo tiene qué conducta. Entonces, al menor cambio siempre hay que estar pendiente sin invadir los espacios, ¿no? Muchos papás llegan y quitan las puertas de los cuartos porque tengo miedo de que te mates. Entonces, obviamente, ya le estás invadiendo la privacidad y si ya tenía pensado, no lo va a hacer ahí, lo va a hacer en otro espacio. Entonces, o sea, sí te cuido cercanamente, pero no invado tu espacio.
Bastante interesante este dato para pues tomarlo en cuenta, ¿no? Para quienes nos escuchan, pues que vayan tomando nota ahí. También, pues bueno, vemos que son adolescentes a veces en personas mayores, pero ¿de qué edades puede ser el rango para llevar a cabo este acto? Pues mira, yo creo que ahorita ya hay desde niños, o sea, niños a lo mejor 7, 8 años, que las estadísticas son bajas, ¿no? Porque usualmente empiezan a partir de los 10, las estadísticas puntean 10, 14 años hasta la edad adulta, ¿no? Que es cuando está más el riesgo, pero después del COVID hubieron muchas secuelas, ansiedad, depresión, y por supuesto estuvo la idea de muchas personas por el temor, ¿no? Porque quedó muy instalado el miedo y entonces es, pues antes que me mate el COVID, pues me mato yo, ¿no? Entonces, las estadísticas mencionan 10, 14 años para arriba, para que tengan esta idea. Entonces es bastante importante ya como que esta edad es poner atención, bueno, sin invadir, pero pues tener más precaución, ¿no? Para estos señales que nos pueden advertir. Otro puede ser, por ejemplo, ya hablamos de factores socioeconómicos que son los que bastante influyen, emociones que son las que a veces no se expresan o afectan y no se pueden expresar. ¿Tiene que ver algo el ambiente para que se lleve a cabo el suicidio? Pues sí, o sea, imagínate, bueno, aquí en el Istmo pues está como un tanto normalizado el tema de la homosexualidad, bisexualidad y demás, está muy normalizado. Entonces, bueno, no mayoritariamente, pero sí está normalizado y hay como un poquito más de aceptación, ¿no? En lugares en donde definitivamente no está aceptado y la persona tiene alguna preferencia distinta, por supuesto que va a influir muchísimo para que se pueda suicidar. Si no cumple con el estándar del cuerpo que se espera o del color de piel, también va a influir para el tema de discriminación, ¿no? Va a influir, o incluso se ha escuchado en donde incluso en la escuela les van diciendo, ¿no? Ay, pues ya mátate, ¿no? Ya mátate, si ni sirves para nada, ya mátate. Entonces sí, por supuesto va influyendo la presión para que la persona pueda, o sea, si ya tiene la idea, para que se le refuerce al final pues no sirves para nada, entonces mátate. O incluso recuerdo mucho que me decía, no recuerdo quién me decía, mi hija me dijo que se quería matar, entonces yo agarré y le di el cuchillo y le dije, pues mátate, ¿no? Entonces ahí le está otorgando de manera inconsciente un permiso. O de mátate, puede que funcione y que al final la otra chica diga, bueno, pues no, o puede que no, y puede que, ok, ya mi mamá me dio el permiso y pues me mato, ¿no? Bastante interesante también cómo sí responder. Influye, ¿no? Sí. Claro, y también influye el ambiente para para reafirmar sobre todo la decisión que ya tengo. Ok, también es un factor ahí metido para darle certeza, ¿no? A un sí o a un no. Sí, claro. Bueno, y a estos pues ya son bastantes categorías, bastantes puntos que nos metemos para poder llevar una persona que está llevando estas ideas como que a su culmen. Pero ¿cómo podemos ayudar, cómo podemos prevenir a que esto pues no suceda? Pues bueno, de entrada yo siempre nombro una frase feminista que es: la maternidad será deseada o no será. Incluye también, por supuesto, la paternidad será deseada o no será. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos la conciencia de que queremos ser mamás o que queremos ser papás, sabemos de entrada que tener un hijo es una responsabilidad enorme. Y como es una responsabilidad enorme, implica que nosotros vamos a proveer de todas las herramientas emocionales, psíquicas, económicas, para que esa personita pueda salir adelante. Entonces, si ponle que ya se me atravesó el hijo, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, Dios me lo mandó, no lo planeé, ya me llegó. Bueno, ten la conciencia de que esa personita necesita las herramientas. Entonces, si a los hijos les enseñamos desde pequeños a poder nombrar lo que sienten, a poder incluso decir que no,
porque se empieza a invalidar, ¿no? Cuando estoy jugando, un niño de 3 años que esté jugando y alguien le pide su juguete y el niño dice no, hay que respetar el no de ese niño, pero socialmente, ¿qué se dice? Préstaselo, ¿no? Y yo, adulto, le quito el juguete y se lo doy al otro niño. Desde ahí yo ya estoy invalidando el no de este niño. Entonces hay que aprender nosotros como adultos a poder decirles a los niños o a poder validar lo que están sintiendo los niños, ¿no? A lo mejor él me dijo que no, pero entonces yo le nombro la frase de necesitas compartir, si él te quiere prestar, acuérdate que tú también, ¿no? O sea, como ir nosotros verbalizando, poniéndole palabras a ellos para que puedan tener como las formas más fáciles de expresarnos. Si nosotros les damos a los niños las herramientas que ellos necesitan, van a poder llegar a la adolescencia como con todas estas herramientas para poder decir, ok, me estoy sintiendo de la fregada, porque la adolescencia es algo que se siente feo, que se tiene esta creencia de yo ni siquiera pasé mi adolescencia. Pues no, si te casaste a los 16, pues no vas a tener adolescencia. Si te embarazaste a los 15, pues no vas a pasar adolescencia, ¿no? Que es usualmente nuestros abuelos o nuestros papás que se casaron muy jóvenes, que dicen, yo ni siquiera viví la adolescencia. Pues no, ya tenías un hijo, pues ¿de qué te vas a preocupar de tu adolescencia si ya estabas criando un hijo, ¿no? Entonces, la adolescencia se siente muy, muy fea. Entonces, si los niños tienen las maneras de cómo, o los adolescentes han aprendido desde pequeñitos a cómo validar lo que están sintiendo, va a ser más fácil. O se esperaría que sea más fácil el poder decir quiero estar encerrado, o mamá, no me gusta la forma en la que me tratas, ¿no? Pero a los adultos obviamente no nos gustan. No nos gusta a veces que ellos puedan decirnos lo que a ellos no les parece. Muchos adolescentes tienen la manera de poder decirles a los papás. Yo recuerdo mucho un caso en donde tuvimos una sesión familiar. La chica era una chica, todo el tiempo estuvo escuchando los reclamos, porque eran reclamos que le hacía a su papá, a su mamá, o sea, papá, mamá a ella. Ella solo escuchó y ya casi a terminar la sesión, el papá dice, es que a mí me gustaría que ella me dijera a mí. Y entonces la chica le contesta, ¿estás seguro que quieres escucharme? Y él le dice, sí, pues para eso estamos aquí. Y entonces ella empieza, pero, o sea, a vaciar todo lo que tenía. Y entonces para el papá fue como, o sea, recuerdo mucho la cara de los papás que se quedaron viendo y fue como, o sea, todo esto pensaba. Y entonces ella se los dijo pues con todo lo que sentía, ¿no? O sea, todo el llanto, todo el coraje, así todas las formas en las que ella ya lo sentía. Entonces, si los papás dicen, al final los papás obviamente se quedaron callados, ¿no? Y fue como choqueante para ellos todo lo que ella les dijo. Y entonces, si los papás están solicitando que los adolescentes les digan lo que ellos piensan, pues hay que estar preparados, porque lo van a decir así como lo sienten, ¿no? Entonces hay que prestar mucha escucha. Los papás deben de estar muy, muy atentos, deben de ser apoyo. En las escuelas deben de tener como estos orientadores para que puedan los chicos recurrir, porque en las escuelas es también donde se suelen abrir, entonces que puedan tener los chicos a alguien en donde poder apoyarse, que incluso maestro o maestra que ya detectó un chico que tiene ideación suicida, poder hacer el acompañamiento, porque necesita hacerse un acompañamiento, que la sociedad al final normalice el tema de la muerte. Porque para noviembre, 1, 2, 31, o sea, en las fechas de muerte, o sea, se festeja y demás, pero pues atrévete a hablar de la muerte. Siéntate con tu familia a hablar de la muerte, de cómo quieres ser enterrado, de cómo quieres velarte, de con qué ropa te quieres ir. No se normaliza. Entonces hay que atreverse a hablar de ese tipo de cosas para que los chicos empiecen a verbalizar. Y bastante interesante cómo son cosas que no se quieren mencionar, pero son bastante impactantes y inhiben también
para prevenir esta parte del suicidio, ¿no? Que ayudan bastante como, pues no necesariamente podemos decir que lo llevemos próximamente hasta el borde de llegar a la terapia ya porque lo intentó, sino que podemos hacer pequeños actos que vayan inhibiendo, bueno, sí, soy una persona importante, reconozco cómo me siento, lo demuestro, lo manifiesto y me siento aceptado. Principalmente esa parte de la aceptación, ¿no? Esta prevención que pues, no es eficaz, ¿no? Sí, primero pues necesito yo analizar, ¿no? Incluso para los chicos o para las personas que tienen la idea, es importante que vayan aventándose incluso a hablar y a normalizar esto, a verbalizar esto que estoy sintiendo. O sea, ¿por qué me quiero matar? Después o sea, en este acto de que yo me mato y que sé que ya no está aquí, que ya no voy a estar aquí, ¿qué es lo que yo creo que se va a sentir? ¿No? O sea, ¿crees que se va a sentir calma? Y quieres calma porque quizá te sientes muy cansado. Bueno, pues entonces hay que buscar los espacios para descansar ahora, ¿no? O crees que ya tu familia, después de que tú te vayas, tu familia va a descansar de ti. Bueno, pues hay que analizar de qué manera tú te estás comportando con tu familia. O incluso, fíjate, desde el psicoanálisis se tiene mucho esta idea de que después o sea, las personas que se suicidan, hay como un goce. Y el goce no es que sea placentero, sino es como esta idea en donde, o sea, yo me maté, pero con mi muerte tú te jodiste. O sea, tú que quedas vivo, te jodiste. ¿Por qué? Pues porque yo me fui, pero tú te vas a quedar con este malestar que yo tenía. ¿Sí? Es como un tipo de venganza, si se quiere nombrar así, que no es como con este afán de hacerte daño, o sea, no te hago daño, simplemente es como este acto gozoso de, pues yo me fui, pero tú te quedaste con el dolor. O sea, transferirle de yo me sentí así, ahora tú es tu problema. Exactamente, ahora para que tú puedas entender lo que yo sentía, pues te lo dejo, ¿no? Casi. Entonces es un acto gozoso después de la muerte, porque los familiares obviamente se quedan con el sentimiento de culpa, se quedan con esta idea de pude haber hecho más, en que fallé, como con todos estos reproches. Entonces es importante, te digo, como ver, ¿no? Yo primero que tengo la idea, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, de qué creo que va a pasar después de, y aventarme a dialogar con alguien que quiera hablar de la muerte, ¿no? Pues sí, que se atreva a poder decir cómo quiero morir o cómo yo pienso que es el morir. Ok, bastante interesante. Y ya pues para ayudar a la prevención, pero también, bueno, hay estos casos de que personas decididas ya, que tienen el plan hecho, estructurado, que incluso llegan a terapia, que pueden decir, es que ya tengo mi plan y así lo va a ser, y nada más vengo para que usted se entere. ¿Cómo podemos ayudar a una persona aun cuando ya tomó la decisión, que ya tiene todo estructurado? Bueno, ahí sí hay que violar un poco el código de ética, porque al final para los psicólogos o para quienes hacen acompañamiento en el suicidio, una de las consignas es salvaguardar la vida, ¿no? Para los que nos dedicamos más bien al tema de las áreas de la salud, una de nuestras consignas es salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Entonces, si yo me entero que la persona ya tiene elaborado todo, entonces sí necesito buscar su red, avisar a sus familiares y si es necesario internar a la persona. Medicación para que baje un poco como toda esta situación cerebral alterada, para que disminuya un poco y entonces empezar con el proceso de terapia, ¿no? Para que la persona pueda hablar. Entonces ahí sí se viola un poquito el código, porque al final me interesa que estés sano. Otra de las realidades es que cuando la persona ya lo tiene muy elaborado, muy difícilmente voy a poder salvarlo. O sea, muy difícilmente, porque ya lo tiene armado. A lo mejor me lo dijo ahorita, salí de sesión y en lo que yo me tardo buscando toda su red, él ya lo hizo.
Entonces, o sea, hay como grados, ¿no? En donde sí puedo, o a lo mejor te dejo aquí, te quedas aquí, y yo misma llevo y te interno, ¿no? Te hospitalizo para que puedan ponerte un tranquilizante o demás. También hay que tener claro que si ya lo pensó, ya lo analizó, lo pude salvar por un momento, en algún otro, lo puede hacer. O sea, cuando ya se está completamente decidido, o sea, lo va a hacer la persona. Puede que lo salve 5 veces, 10, pero al final, como estaba la idea, pues lo va a hacer. Ok, para esto pudiera ser también bueno, o pudiera funcionar el hecho de si ya lo salvó en varias ocasiones, como que ver las partes rescatables por las cuales puede vivir, puede funcionar o simplemente queda ahí. No, sí, incluso ya se hace el acompañamiento integral. O sea, ya no solo va a estar conmigo psicólogo, sino ya va a estar con un psiquiatra, ya va a estar, a lo mejor en terapia ocupacional, se va a integrar como todo el contexto para que pueda la persona, porque al final, si la persona sigue recurriendo a la misma idea, es porque el contexto en donde él está, el entorno, no ha cambiado. O sea, puede que yo cambie, puede que yo haga mil y un técnicas terapéuticas, pero si en donde yo estoy rodeado no se mueve, sigue igual, obviamente que voy a seguir teniendo pues la misma idea. Por eso si ya descubrí que la persona tiene esta ideación, si ya nosotros pudimos rescatar cuáles van a ser estas formas de mantenerlo con vida, pues hay que mover todo lo demás para que la persona pueda sentirse integrada. ¿Qué es lo que sucede con las personas que están anexadas? Las personas que están anexadas, ellos entran a un proceso terapéutico, integral y demás. Salen al exterior, pero la familia sigue igual. Y entonces si la persona cayó en las drogas por evadir la situación familiar y la familia no cambió, pues va a recaer. Lo mismo con un alcohólico, ¿no? Lo mismo con alguien que ha pensado suicidarse. Si no se mueve lo demás que está a mi alrededor, pues entonces no me va a ayudar mucho, a menos que la persona se mueva del lugar, ¿no? Y que si quieres huir, bueno, huye de ciudad o de país, ¿no? Y a lo mejor eso te pueda hacer sentir mejor. Ok, entonces es un proceso bastante complejo y largo esto de restaurar este paradigma de querer intentarlo o hacerlo, a ya disminuirlo y que lo tome como, sí como una opción, ¿no? Pero no como la opción primera, sino que tenga otras opciones a las cuales ocuparse. Y es cierto, ¿no? El ambiente que ya habíamos comentado que es lo que a veces no puede influir un poco, pero reafirma la decisión, es bastante dominante en esta área, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, maestra, estos son unos temas y creo que hay más para profundizar en el área de este tema tan importante como es el suicidio. A nuestra región o a nivel nacional también es muy importante conocerlo y que se hable de eso para prevenir y pues que deje de ser como un tabú para las familias, para los chicos, para las personas que pues sufren algún tipo de pues enfermedades que son terminales, no poder expresarse cómo se sienten, represiones y demás cosas, ¿no? ¿Nos pudiera dar un consejo último sobre este tema? Sí, es importante recalcar que después del COVID se abrieron líneas de vida. O sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, siempre habían funcionado las líneas de vida, que son los contactos de emergencia. Que hacen acompañamiento para el suicidio. Actualmente en México tenemos las líneas de vida. Te desconozco cuáles son, pero pues las podemos dejar ahí. Sé que IMSS, sé que ISSSTE, sé que Marina habilitaron estas líneas para poder, o incluso emergencias, 911, llamas y puedes decir, estoy pensando suicidarme, y también ellos te canalizan para que se te pueda hacer el acompañamiento, que se le llaman primeros auxilios psicológicos, para poder, en lo que llega la ayuda a la persona. También si los papás o incluso los adolescentes, las personas que tengan la idea, es importante que sepan que habemos profesionales
que nos dedicamos a poder acompañarte en esta idea, que dialoguemos y charlemos respecto a tu muerte, ¿no? O sea, ¿cómo quieres? No te vamos a limitar a poder decir, ay, no lo hagas, estás mal, qué tonto, no, sino a poder decir, va, o sea, hablemos, ¿no? Hablemos de lo que estás pensando y validemos lo que estás pensando. Entonces sí, es importante buscar la ayuda profesional. Si yo ya agoté todas mis opciones, pueden haber, o puedo acompañarme de alguien más con los que podamos encontrar otras opciones, ¿no? Porque al final los psicólogos no damos opciones a las personas, sino juntos creamos algunas otras nuevas opciones. Entonces es importante que que puedan acompañarse, ¿no? Si ya sientes que ya no puedes más, que ya se agotó lo que tú creías, entonces acompañarte de alguien más. Ok, es interesante. Pues gracias, maestra, por esa gran recomendación. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión de podcast. Gracias a ti. Que nos respondió estas preguntas. Algunas preguntas fueron de personas que lo hicieron por medio de redes sociales, que también están muy interesadas en este tema. Y pues nada, reitero nuevamente, gracias por participar y pues continuaremos aquí con sesiones de podcast en temas interesantes. Y pues me despido, nos despedimos de la maestra Daniela Rincón Peregrino. Un gusto y que tenga un excelente día. Gracias, Jara, por la invitación.